¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a dar continuidad a los videos que hemos estado realizando últimamente de hidrología superficial. En esta ocasión hablaremos de distribuciones estadísticas en hidrología superficial. Distribución estadística o distribución de probabilidad. ¿Qué es? Bueno, es la descripción de cómo se distribuyen los valores para un campo y muestra qué valores son comunes y cuáles son poco comunes. Las distribuciones en estadística forman parte de las funciones de probabilidad. Esto es para extraer información relevante de grandes volúmenes de datos. Antes de continuar con los tipos de distribuciones, me gustaría que conociéramos cuál es la definición de función. Una función es la relación entre dos conjuntos donde cada elemento de un conjunto A se le asocia uno y solo un elemento del conjunto B. Al conjunto A se le llama dominio de la función y al conjunto B se le llama contradominio o condominio. Y a la forma de asociar los elementos o estos elementos entre estos dos conjuntos se le llama regla de correspondencia. Al conjunto A se le llama variable independiente y al conjunto B, que es la imagen, se le llama variable dependiente. Al conjunto de valores que toma la función se le llama imagen o rango de la función, así que el rango es un conjunto del contradominio. Esto es para conocer qué es una función desde el punto de vista matemática. ¿Por qué? Porque los tipos de distribución en estadística o distribuciones en estadística son eso, funciones matemáticas. Existen dos tipos básicos de distribuciones en estadística, las continuas y las discretas. Las primeras describen la probabilidad de los posibles valores de una variable aleatoria continua y es utilizada comúnmente en la hidrología superficial. La segunda, que habla de las distribuciones discretas, estas describen comportamientos de una variable discreta que puede tomar n valores distintos con la misma probabilidad, cada uno de ellos. Aquí vemos que la definición de función, en este caso, hablando de distribución discreta, pues no entraría, porque dice que solamente una variable es la imagen de la otra variable, una conocida y otra desconocida. Tipos de distribuciones. Se dice que una variable es discreta cuando no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos y que es continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. La aplicación de la estadística en hidrología es el análisis de la información hidrológica en forma de muestras, a fin de inferir las características esperadas en un futuro, que normalmente ese futuro le llamamos tiempo de retorno. Las principales distribuciones continuas que son las que manejamos en hidrología superficial son varias. Entre ellas podemos mencionar la distribución uniforme, la normal, logaritmo normal, la distribución de gamma, la de chi cuadrada, la de valores extremos, que es la de Gumbel, la de tipo 1, tipo exponencial de ley de Gumbel, tipo de Cauchy, la tipo 3, distribuciones truncadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias, hay muchas. De estas nosotros debemos de ver cuáles son las que se ajustan mejor a nuestra población, a nuestra muestra, sobre todo a nuestra muestra de nuestra población. Para empezar, debemos conocer qué es la población y qué es la muestra estadística. La población estadística está formada por individuos y una muestra estadística solo es parte de esa población. Aquí gráficamente podemos ver una población, hablamos de un conjunto, pero aquí en esta imagen vemos personas. Ese es un
universo de personas, que sería el conjunto A. Y la muestra de ese conjunto A sería un subconjunto A, ¿sí? Porque solo podremos trabajar con muestras. Hablando de esta población de personas, una muestra sería personas, hombres y mujeres, de cierto rango de edad. Esa sería una muestra. Entrando ya al tema de la hidrología, básicamente, nosotros contamos con dos tipos de información básica en nuestro país y generalmente en el mundo. La precipitación máxima en 24 horas y la información hidrométrica, hablando de gastos, que es información que se capta en estaciones hidrométricas para corrientes principales en puntos específicos para determinar el gasto y la manera en cómo se está llevando o se está registrando los caudales en esos puntos especiales. Distribuciones de frecuencias. Esta es una distribución de frecuencia. Viene de otro tipo de función. Esta es una función que se llama distribución de frecuencias, en este caso de probabilidad de excedencias. Este es un conjunto de datos de una población, de una muestra de población, perdón. Esta es la función de esa muestra. Todos hemos visto, hemos escuchado la famosa campana de Gauss. Esta es una función también y es parte de lo que estamos analizando. De hecho, esa anterior imagen se llama función de densidad y la que vimos primeramente es una función de distribución de esa función de densidad. El primero que empezó a ver esto fue Carl Friedrich Gauss. Este matemático empezó a ver esta situación de probabilidad y él encontró las ecuaciones de estas distribuciones, tanto de la función de densidad como de la función de distribución. Tipos de distribución en estadística. Seguimos viendo el tema. Existen varias formas de ecuaciones de campanas de Gauss y de sus distribuciones. Por ello existen varios métodos estadísticos después de muchos años que se han estado realizando por diferentes matemáticos muy reconocidos. Y esto se basa en las muestras de datos, mejor conocido como la data. La data pues son información estadística que se va acumulando en dos tipos de estaciones, hablando de nuestro país. Estaciones climatológicas, que nos da la precipitación máxima en 24 horas, y las estaciones hidrométricas, que se encuentran en corrientes principales y que nos dan gastos hidrométricos o gastos medios. Estos son registros que se llevan en estos dos tipos de estaciones y son los datos o la data que tenemos. Normalmente ese tipo de información formamos una función de densidad. No siempre se produce una ecuación o una campana de Gauss simétrica. Normalmente hay asimétricas o casi todos son asimétricas. Por ello es que hay varios tipos de distribuciones, no necesariamente la de Gauss. Y vemos que esas distribuciones pues son generalmente las que ya platicamos hace un momento, la de Pearson, la de log normal, la de Gumbel, la de Weibull y tantas otras más que existen. Por ello es que debemos aplicar a esa muestra o esa data este tipo de funciones para ver cuál es la que mejor se adapta a estas condiciones. Aquí vemos que para eso, al realizar varias distribuciones de esa data, tenemos que hacer una prueba de bondad de ajuste. Normalmente esa bondad de ajuste aplicamos la prueba de Smirnov-Kolmogorov.
Eso lo que nos da es cuál de esas funciones es la que mejor se ajusta a nuestra data. De hecho, en este ejemplo vemos que la desviación de Pearson 3 y la de Gumbel es la que mejor se ajusta. Ya depende del analista cuál quiere escoger o cuál prefiere o cuál se le facilita para poder encontrar la precipitación máxima probable. Hablamos todavía de precipitación máxima probable o de gastos máximos probables, dependiendo la data o el origen de la data. Como vimos, son de dos tipos. Los datos de distribución. Los valores medios anuales de las muestras en hidrología normalmente se ajustan a la campana, como dijimos, simétrica, pero no siempre es así. Por eso es que tenemos que tener o valernos de valores indicativos de su tendencia, como es la media aritmética y su dispersión, que es la desviación típica o estándar. Esta es una muestra de la desviación típica, una imagen de la media aritmética, pero no son los únicos parámetros que hay que analizar. Existen otros valores indicativos que debemos tomar en cuenta, como la media y la mediana. ¿Sí? Aquí un ejemplo que tenemos de una muestra de rangos de datos. Tenemos que tienen la misma media, pero la desviación típica es diferente. En este caso, en el primer renglón, vemos que la desviación típica es de 3 y en el otro es casi de 14. Esto significa que la dispersión en el segundo es más grande, por ello es mejor la desviación pequeña. Hay otro ejemplo donde la media de datos es muy diferente y todos nos vamos con lo que es la desviación típica, como en el ejemplo anterior, y vemos que pensaríamos en un momento dado que la desviación de 3 pues es la que mejor se ajusta, pero no. Para eso utilizamos un parámetro entre la desviación típica y la media aritmética, que es el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación es la relación de desviación típica entre media aritmética, y en el primer caso, por ejemplo, hablamos que aunque la desviación típica es de 3, el coeficiente es de 13%, y en el segundo caso, aunque la desviación típica es de casi 65, el coeficiente de variación es del 5%. Significa que la dispersión de sus valores en el segundo caso es menor que en el primero. Estos son solo ejemplos para poder evaluar y todo lo que implica todo lo que estamos platicando. Volviendo al tema de las distribuciones, hablando ya en específico de la hidrología superficial, aquí tengo un ejemplo que hice hace un tiempo, alrededor de 2 años. Este es un ejemplo que hice de una estación climatológica, hablando de precipitación máxima 24 horas, que es la más común que las estaciones hidrométricas. Esto fue en Nayarit para un desarrollo turístico. Aquí vemos cómo encontramos por años las lluvias máximas de cada día y de cada mes, y obviamente de cada año, encontrando en este caso de 1940 a 2016 el máximo que se encuentra en cada año. Con esta información trabajamos. En este caso son 56 datos, aquí los vemos y aquí los tenemos. Aparte de eso, esta información se le hace un histograma, o sea, cómo se ha ido comportando esta precipitación a lo largo de los años, y vemos que es muy variable, hay picos obviamente, y es muy variable, por lo cual necesitamos hacerle una prueba de datos dudosos. En esta prueba que hice, vemos que existen datos dudosos mínimos, y sí, efectivamente, si vemos en esta, vemos que los datos mínimos, el más pequeño anda alrededor de 26 milímetros. Es muy pequeño. Si vemos que hay grandes de 125, de 173, de 190, ¿sí?
Y aquí en el histograma también podemos ver este de aquí, de 1940 y tantos, está muy por debajo de la relación de datos que tenemos, y por eso que le hacemos esta prueba. Y entonces eliminamos el menor, el mínimo, que son 56 datos. Entonces volvemos lo eliminamos y volvemos a correrlo, y en este caso ya nos dice que no hay problema, que todo está dentro de lo normal, pero ya no son 56 datos, son 55. Recordemos que mucha de la información que se maneja en estas estaciones climatológicas o hidrométricas, pues las maneja finalmente un ser humano, que puede tener muchos errores. En el sitio, aquí vemos, esto ya lo habíamos visto en la presentación, esta misma imagen es la distribución de la probabilidad de frecuencias. Y aquí tenemos varias formas de realizar la distribución: la normal, la de 3 parámetros, la de 2 parámetros de gamma, la distribución de Pearson, que es la que platicamos, la de distribución de Gumbel, la de log normal, tipo 3 y varias, de tal manera que ya graficándolas vemos, y aplicando la prueba de ajuste de Smith con Molgorov, vemos que la mejor que se aplica es la de Gumbel y la de Pearson. ¿Por qué? Aquí vemos el valor, andan muy cercanos, Pearson y Gumbel. Gumbel es la más utilizada, pero esto es lo que nos determina cuál utilizar y el criterio de cada analista o cada persona que hace este análisis. Con esto pues encontramos lo que es la distribución de Gumbel, y aquí vemos los parámetros. Esta es la precipitación máxima probable para diferentes periodos de retorno. Este es el final, pero para llegar a esto tenemos que usar esto. Estas son las distribuciones, son los mismos datos, estamos hablando de los 55 datos del mismo ejemplo, y utilizamos la información, la de log normal, la de Gumbel. Aquí vemos la de Gumbel, cómo aplicamos las ecuaciones, y vemos que al final nos da estos datos. Yo ya la tengo aquí digitalizada en Excel. Hay varios, no solamente, le dije que no solamente digital, también log normal, la de Pearson, la de DB10, la de Nash, la de Foster, y en un resumen que normalmente se maneja. Hay más, hay más. Podemos manejar un promedio o podemos manejar la que más se ajuste. En este caso, para nosotros fue, si se dan cuenta, entre Gumbel y Pearson 3. Normalmente a mí me gusta usar Gumbel, pero si tengo que escoger entre dos. Pero estos son solo ejemplos. Esto es un poquito más detallado, es un poquito más analítico, y mucha de esta información pues hay que analizarla ya desde un punto de vista de experiencia, para saber cuál aplicar. Nos da el parámetro para encontrar posteriormente los gastos o los gastos máximos de diseño, dependiendo de lo que queramos obtener y dependiendo el tiempo de retorno que queramos utilizar, en base obviamente a la normatividad existente. Bueno, eso lo veremos en un próximo video. Este es el inicio, pero todo esto lleva sus etapas. Finalmente lo que necesitamos es encontrar el gasto máximo probable para diseñar. Ya de la estructura que vayamos a diseñar o vayamos a revisar, partimos con esa información para hacer otros trabajos, como lo que es el tránsito de avenidas o en cauces, obviamente, o el tránsito de avenidas en vasos, dependiendo lo que vayamos a desarrollar. Pero eso ya son temas que manejaremos más adelante. También manejaremos más adelante todo lo que es la morfología de las cuencas. Hasta pronto. Gracias.